me le da gripe a mi hermana. ¿No te hace mal el aire a ti? Sí te hace mal. ¿Ah? Siéntate allá, mira. Es que el aire va a ir directo porque yo no quiero que me den. Ah, bueno. Se tapa. Buen volumen tiene Carlitos, sí tapa. Se tapa. Vamos a ver nuestra Biblia. Vamos a terminar, ya este es el penúltimo. Ya le puse otro título de la misma que era el título que le pusimos, mis amados hermanos. El tema era la libertad en Cristo, me da hacer lo que yo deseo. Aquí ya le cambiamos para entrar en las dos últimas partes del tema en la cual vamos a profundizar un poco, mis amados. El tema tiene, debo cumplir la ley o vivir como yo deseo. Vamos a abrir nuestra Biblia, o si usted la tiene abierta, vamos al capítulo y al versículo. Romanos capítulo 8, versículo 2. Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Verdad? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra que tiene vida, da vida a nuestra vida. Gracias. Háblanos, edifícanos, consuélanos, anímanos, exhórtanos a través de tu palabra. Que tu palabra sea el medio para llevarnos cada día más a ti, Señor. Que tu palabra sea el medio para cada día conocerte más. Que tu palabra sea el medio para seguir con ese temor de Jehová en ti, Señor amado. No un temor humano, sino un temor del Espíritu, de hacer lo malo, Señor amado. En el nombre de Jesús, dame ciencia y sabiduría para hablar tu palabra. Que cada uno de mis hermanos, junto conmigo, salgamos gozosos, edificados, confortados por tu palabra. En el nombre de Jesús. Bendito Padre Celestial, toma dominio desde tu casa, Señor amado. Estamos contentos y felices porque muy pronto estará ya esta casa. Y estaremos ya viniendo los días que está disponible para hacer los cultos y gozarnos contigo, Padre. Y ahí empezar, Señor amado, que tú nos des para empezar a ver si nos compramos una furgoneta, Padre, para bendecir a aquellos que viven lejos, Señor amado. Traerlos y llevarlos, Señor bendito, porque ese es el deseo, Señor amado, del servicio, de lo que tú nos das, Señor amado, para invertir en tu iglesia, Padre, y que sea de bendición para tu pueblo mismo, Señor amado. Gracias por esos corazones que están dispuestos a desprenderse, Señor amado, y bendecir tu iglesia. No es al pastor, no es al hombre, sino a ti, Señor amado. Y cuando ellos ponen la mirada en ti, que te bendicen, Señor amado, tú los bendices, Señor. Gracias. Sigue ayudando y fortaleciendo esos corazones dadivosos, Señor amado. Multiplícales el 100 por 1, física, espiritual y materialmente, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias te damos por tu palabra, por tus bendiciones, Señor. Amén, amén. Mis amados, tomamos ese texto, ¿verdad? De Romanos capítulo 8, versículo 2, que dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa ley, dándole un sentido a lo que es una ley, mis amados hermanos, recuerden que todo país, toda ciudad, todo cantón, toda provincia, que cada país tienen leyes. Humanamente tienen leyes en las cuales el hombre debe regirse, o sea, el hombre debe obedecer. Si alguno quebranta esa ley establecida en cada país, en cada ciudad, lamentablemente le caerá todo el peso de la ley. Lo juzgarán y lo condenarán. ¿Por qué? Porque ha transgredido, o sea, ha violado el mandamiento yéndose en contra de las ordenanzas establecidas en cada país, en cada ciudad. Así como toda ciudad tiene sus leyes, Dios ha dado leyes a su pueblo. ¿Y dónde encontramos esas leyes? En los 10 mandamientos. Esa ley, mis amados hermanos,
que es en hebreo, que se le llaman la Torá, los 10 mandamientos, mis amados hermanos, significa enseñanza, llevándolo en el ámbito del dialecto hebreo, enseñanza, instrucción, revelación. Eso significa la ley, mis amados hermanos. Entonces es una enseñanza. Una enseñanza es la acción y resultado de enseñar algo, ¿verdad? Llevándolo al ámbito literal, un maestro, por ejemplo, yo fui maestro de ebanistería. Yo aprendí desde los 13 años la ebanistería. ¿Qué me da la experiencia? ¿Los años o la práctica? La práctica. Porque aquí no está conforme a los años, sino a lo que tú aprendiste si lo ejecutas bien. ¿Ah? Los años tal vez te avalan a ser un maestro de experiencia. Un ejemplo, un hermano que venga y a los 2 meses ya sabe la palabra y empieza a manifestarse la palabra en él, no le requirió de tiempo o años, ¿ah? Sino que él fue un hombre metido en Dios, un hombre que anheló las cosas espirituales. Entonces aquí no es los años, porque yo tengo, ni me acuerdo cuántos años tengo, pero es cierto que tengo años. ¿Ah? No me avala tal vez de que yo me crea que me las sé todas. Nada que ver. Entonces aquí es de acuerdo a lo que tú buscaste, a lo que tú preparaste, a lo que tú te preparaste, a lo que tú te capacitaste y pusiste por obra. Entonces enseñar es transmitir de lo que yo aprendí, de lo que me enseñaron. A mí me enseñó mi maestro, un buen maestro, Alfredo Quispe, un buen maestro. Un maestro que no era de esos pacotillas que te remendaba, nada. Ese maestro era de los maestros. Sabía la ebanistería y la trabajaba bien. Entonces, lo bueno que él hacía esos muebles, me lo transmitió y yo lo aprendí. Y fui idéntico a él. Trabajaba bien en la ebanistería. Imagínense si me hubiese topado un maestro, porque yo conocí muchos maestros, ¿cómo le dicen? Corta y cabla, de pacotilla. O sea que es corta y clava. Mira, esta media polilla, métela nomás. Mira, esta media choca, métela nomás. Mira que ese es malo, no, métela nomás. No, mi amado hermano. Entonces yo aprendí de un buen maestro. ¿Ah? Entonces eso me transmitió. Él me enseñó eso, lo que él aprendió. Entonces yo a lo que también aprendí, enseñé. Transmití. ¿Por qué tenía la capacidad de poder enseñar? Porque yo ya sabía la ebanistería. Yo sabía la ebanistería al revés y al derecho. A mí me daban las herramientas y yo hacía cualquier mueble que sea. Porque ya tenía la base principal o los fundamentos principales de lo que era la ebanistería. Entonces eso es enseñar, acción y resultado de enseñar. Así también el hombre y la mujer en el Evangelio, que se ha profundizado en el estudio, en escudriñar la palabra, tiene la capacidad y acción de enseñar. Recuerden que si enseñamos, lo vivimos. Porque si enseño y no vivo, en vano es. Vivo de apariencias nada más. Entonces enseñar es la acción y resultado de enseñar. O sea, hacer que alguien aprenda. Cada hombre y mujer que se para aquí va a enseñar. A enseñar lo que Dios le ha dado, le ha enseñado. ¿Por qué? Porque el hombre ha escudriñado, se ha metido en oración, se ha metido en la profundidad de la palabra, indagando horas ahí estudiando. Tiene la capacidad de enseñar. Esa es una de las leyes. De enseñar, vimos. También de instrucción, mis amados hermanos. ¿Qué es la instrucción? Es la acción y resultado de instruir, que llega a ser lo mismo. Enseñar, o aquel que enseña se va a instruir, o sea, a prepararse. Por eso usted y yo aquí en la iglesia, aleluya, Cristo te ama, enseñamos a los hermanos a que escudriñen la palabra, profundicen la palabra. No basta una hora es poco, hermano. O sea, teniendo el tiempo, usted puede que todos los que trabajan en trabajo particular, hermano, pueden estar bonito ahí aprendiendo.
O algunos salen del trabajo y no puedo porque estoy cansado, hermano. Y se van a dormir nada más. Estoy hablando todos los días. Salen del trabajo a ruquear, a ruquear. Enseñas a tu carne a ser vaga. No es que cuando tú entras en el estudio, entras en el refrigerio de Él. Él te da su descanso a esta carne que le encanta dormir. Es perezosa esta carne. Estoy cansado, no voy a dormir. Pero está viendo una película buena. Esa carne está... Ni pestañea. Raro que no le dé sueño, ¿verdad? Pero cuando va a la cosa espiritual, va a leer la Biblia. Una vez mi esposa me dijo, o sea, no puedo dormir. Va a leer la Biblia, le digo. Los inteligentes captaron. Entonces, mire, se instruye. Él mismo se capacita con la ayuda del Espíritu Santo. Al espiritual no le da sueño las cosas espirituales, hermano. Serio. Al hombre espiritual no le va a dar sueño. Tan solo que ya llegue a un grado como humanos que somos que nos vamos a cansar. Yo no le digo con esto que no descanse, descanse, hermano. Esta carne necesita descansar porque mucha forzándola también tiende a deteriorarse, a enfermarse. Entonces sí hay que descansar el cuerpo, pero no abusar, hermano. Voy a descansar un rato, duermen 5 horas descansando. 1 hora suficiente, recobras la fuerza. ¿Ah? Entonces no enseñas a tu carne a ser vaga. Dale duro. ¿Ah? Entonces, mi amado hermanos, esa ley, que es el Torah, que es palabra hebrea, es enseñanza, es instrucción, mis amados hermanos, tanto en la acción y resultado de instruir, de enseñar y de instruirme. La Torah. También esa palabra de ley significa revelación. ¿Qué es revelación, mi amor hermano? Es el descubrimiento de algún secreto. ¿Hay o no hay aquí cosas escondidas, secretas? Hay. Dice la Biblia que las cosas secretas le pertenecen a Dios, más las reveladas, Deuteronomio 29, más las reveladas les pertenece a sus hijos. Él ya lo está diciendo, las reveladas, aunque usted para nosotros a veces parece que no le entiende, sino está como no revelada, como que está, no entiende. Pero si usted es muy acucioso, persiste y persiste y persiste, ¡pam!, le viene la revelación. Le viene la iluminación de parte de Dios. ¿Por qué? Porque usted persiste en la ley de Dios. ¿Se apagó, niño? Usted persiste en la ley de Dios. Ah, si no hay hijos, póngalo. Usted persiste, mi amado hermano, en esa revelación, mi amado hermano. ¿Qué es revelación? Ya le dijimos, es el descubrimiento de algún secreto. También significa sacar a la luz algo que estaba oculto. Eso es revelación, mis amados hermanos. Algo que les quiero decir, no confundamos, mis amados hermanos, revelación con iluminar, mis amados hermanos. Iluminar significa aclarar alguna cosa en cuestión, o sea, alguna materia en general, por ejemplo, la palabra. Cuando usted va a la palabra, el Señor le ilumina. Le ilumina, mis amados hermanos. Entonces también esa palabra iluminar es ilustrar, que es aclarar algo difícil que no se comprende. Cuando aquí usted no entiende, viene la iluminación, viene el iluminar de Dios a su mente, a su espíritu, donde usted va a entender esa palabra. Iluminación, ¿qué significa en algo oscuro? Cuando iluminan hay claridad. Se ilumina el lugar oscuro. ¿Qué prevalece más? ¿La claridad o la luz? ¿La oscuridad o la luz? La luz. Si una luz permanece prendida en un lugar y no se termina, ese lugar siempre va a permanecer en claridad.
Entonces, esta palabra me ilumina. Mis tinieblas, que muchas veces hay conflictos en mi vida que no quiero tal vez obedecer, no quiero hacer caso, pero ahí viene la iluminación de la palabra y me hace de ver. No estás haciendo mal, yo te estoy hablando. Esta palabra es la voz del Espíritu. Cuando tú no la obedeces, estás entrando en un grado de rebeldía. Entonces es revelación. No hay que confundir, como les digo, revelación con iluminación. Entonces también ley, mis amados hermanos, significa lo válido y lo que está en vigencia. También significa ley, llevándolo al término en griego. Lo válido y lo que está en vigencia. Los 10 mandamientos, ¿están en vigencia o no están en vigencia? O sea, siguen hasta ahora. ¿Qué ustedes piensan? Amén. Vamos a ver una parte. Yo le buscaba una palabra para darle sentido a lo que Cristo hizo. Los 10 mandamientos lo hizo en 2. Yo buscaba una palabra clave para poder darle un sentido de que Cristo no es que cambió, no es que le dio otro sentido, no. Él hizo un extracto de eso. O sea, tomó de la esencia mismo. Extracto es tomar de la esencia mismo para llevarlo a 2 mandamientos que es lo mismo. ¿Sí me explico, hermano? Entonces yo le di esa palabra de ser el extracto, mis amados hermanos. Los 10 mandamientos. Miren lo que dice, leamos los 10 mandamientos. ¿Dónde están los 10 mandamientos? Ahí entre Apocalipsis y Génesis. Marcos capítulo 12, versículo 29 al 31. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es esto. Ahí le está sacando el extracto al Señor Jesús. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y aquí se toman los testigos de Jehová en decir que no hay Trinidad. Pero ellos no entienden por qué Dios le dijo, oye Israel, el Señor Dios, el Señor uno es. ¿Por qué le dijo eso? Y dice Jesús eso. Y lo dijo también en el Antiguo Testamento. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. O sea, porque el pueblo de Israel era inclinado a la idolatría. O sea, aquí le está dando una entrada nada más a Jesús. Y en el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos. El pueblo de Israel, le reitero, era idólatra. Entonces ahí Dios le dice, oye Israel, escuchen, Jehová Dios uno es, no puedes tener otros dioses. Usted lea Éxodo capítulo 20. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Por eso que viene la palabra, un solo Dios tendrás. Entonces los testigos de Jehová dicen, no, mira que no dice Trinidad. Es que no entienden el asunto, porque no dice, ¿verdad? Que la Biblia no dice Trinidad, pero bíblicamente se compone esa Trinidad de 3, pero un solo Dios. Vamos a lo nuestro. Y ahí viene el Señor y les dice, no tendrás otros dioses de mí. Y ahí viene mi Señor a sacarle el extracto. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, dice Jesús. Y ahí viene el otro. Y el segundo es semejante, que son iguales, son parecidos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué dice Jesús? No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces mi Cristo sacó el extracto, mis amados hermanos. O sea, tomó de la esencia mismo de los 10 mandamientos para hacer los 2, que es lo mismo. Tanto los 10 mandamientos como los 2 que mi Cristo dijo es la esencia mismo. Aquí no es que mi Cristo lo redujo a 2, nada que ver, porque yo decía a veces esa palabra, lo redujo a 2, no. Y yo oraba a Dios, dame una palabra que vaya y dé el sentido claro de lo que mi Cristo de los 10 hizo 2. Y le estaba dando y orando cuando el extracto. Y ahí busqué en el diccionario, es tomar de la esencia mismo, o sea, tomó de los 10 mandamientos
De la esencia, la hizo la misma esencia. ¿Sí me captan? Amén. ¿Ah? Entonces, mi amado hermano, extracto o concentrado significa se obtiene de una sustancia, o sea, que es la sustancia, la parte más importante de una cosa que tomó Cristo de los 10 mandamientos. ¿En qué reside su interés? Que es su esencia, lo más importante. Entonces, ¿siguen vigencia los 10 mandamientos, mis amados? Claro que sí. Muchos dicen, no, estamos en la gracia, ya no están los mandamientos. Entonces, ¿qué va a regir tu vida moral? Pues, ¿ah? ¿Qué va a regir tu vida moral? Si es la palabra, dice, no adulterarás, no tienes que adulterar, porque ellos son conductas morales. No fornicarás, no codiciarás, son términos de la moral. Costumbres que sabes lo que es bueno y lo que es malo. Eso es la moral. Entonces nosotros tenemos la capacidad de distinguir lo que es bueno y lo que es malo. ¿Amén o no amén? Mayor aún que estamos en Cristo. Si cuando estábamos sin Cristo sabíamos lo que era bueno y lo que era malo. ¿Amén o no amén, mis amados? O usted era inocente, no sabía. Cuando estaba sin Cristo no sabía lo que era bueno y lo que era malo. No se metiera inocente tampoco. Usted y yo sabíamos lo que era bueno y lo que era malo porque ya nosotros razonábamos, pues ya pensábamos, ya teníamos un raciocinio ya de saber lo que es bueno y lo que es malo. Muchos dicen, no es que eres inocente, pero eres inocente para lo bueno y eres malo para lo malo. Algunos son medios quedados en lo bueno y para lo malo, hermano. Desarrollan harto, hermano. ¿Será que se hacen o será que verdaderamente son giles? No lo sabemos. Pero esta carne es inclinada rápidamente a lo malo, no quiere regirse en la ley de Dios. Entonces, sigue en vigencia esta ley. Vamos a ver ahora, llevándole un término literal esa ley, lo que le dije al principio. La ley es un conjunto de un país, o es el conjunto de todas las leyes que rigen la sociedad social, política y económica de cada país o de cada comunidad. Hay comunidades, recintos que también tienen sus leyes. ¿Ah? O si no las tienen escritas, ya saben que si tú haces algo malo, te caen a palo, te caen ortigazos, ¿verdad? En la sierra es así, ¿verdad, mi amada? En la sierra donde cogen esos mala gente, esos rateros mala gente, allá lo llevan, oiga, dicen que es sabroso cuando te echan agua helada y te bañan y te dan con ortiga. Dicen que el dolor es fuerte, ¿cierto, mi hermano? No sabes, tú eres de allá. Tú sí sabes, tú eres de allá. Tampoco. Oiga, dicen que cuando lo bañan con agua helada y ahí le pegan los ortigazos, dicen que ese dolor es terrible, hermano. Y en pelotita. Sí, desnudo, hermano. ¿Ah? Entonces ellos tienen sus leyes. Estarán escritas, no estarán escritas, pero le dan, cumplen la ley allá. Entonces esa ley es el conjunto de todas las leyes que rigen la vida social, política, económica de un país o de una comunidad, mis amados hermanos. Vamos a ver el desarrollo del Romanos 8.2. Estamos en Romanos 8.2. Leamos de nuevo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vamos por partes de este desarrollo de Romanos 8.2. Porque la ley, ahí nos quedamos, lo que dio Dios en el monte Sinaí, y Jesús sacó el extracto, o sea, la esencia mismo de la esencia, para dar los 10 mandamientos. Cuéntate, me vienes abajo, oye. Imagínense que cae eso allá y me están grabando. Algunos dicen murió en pecado. Estaban en pecado, dicen. Son volados algunos liberales. Sí, están en pecado. Pero aplastados no quiero morir, papá. Intercedan, hermano. Entonces, esa ley fue dada por Dios. Y muchos tienen en poco eso. No, la ley ya pasó. Estamos en la gracia. Pero si la ley la dio Dios, o la dio Moisés la ley. Dios se lo dio y escribió
en tablas de piedra con el dedo de Dios, dice. Literalmente. Eso no fue algo fantasioso, porque él bajó con eso escrito por el dedo de Dios. Bajó y le enseñó al pueblo. En la primera dice que se molestó y botó esa ley, porque el pueblo estaba en idolatría. Entonces esa ley es del mismo Dios y tú no lo puedes tomar en poco. Los 10 mandamientos que sacó el extracto: amarás a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Qué lindo es mi Cristo. Cuánta sabiduría tiene mi Cristo, hermanos, mis amados. Para que ese extracto, esa esencia, haga otra esencia mismo, hermano. Qué bello es ese sabio. Por eso arrímese bastante en ese sabio de sabios. Él es el que genera la sabiduría. ¿Ah? Él nunca se gasta en dar la sabiduría. Es como un manantial que nunca se seca, siempre brota agua, siglos y siglos brotando agua. Y nace y sale de abajo de la tierra. ¿Ustedes se han visto? Quebradas. Más que todo esa, ¿cómo se llama esa que cae agua de arriba? Cascadas. Sigue y sigue siglos y siglos emanando agua. Más que eso es mi Cristo, dando sabiduría a su pueblo. Aquellos que aman la palabra, aquellos que aman estudiarla, escudriñarla. Denle aplausos al Señor. Entonces, porque la ley, estamos en el versículo 9 del capítulo, ¿cuál era el capítulo? ¿De Romanos, capítulo? 8. Qué lindo, hermano. Me gustan ustedes, hermano. Esta ley de Dios, o mandamiento, nació del mismo Dios, por ese carácter divino en la eternidad pasada. ¿Ah? Por el mismo de Dios. Por el mismo dedo de Dios, desde la eternidad pasada. Vamos a ver un texto bíblico. Primera de Pedro. Tiene que prestarle atención a ese texto. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Mire lo que dice. Primera de Pedro. Esta Biblia me hago juego. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros por amor de vosotros. O sea, esa sangre que iba a ser derramada en la cruz del Calvario ya estaba en la mente de Dios antes de la fundación del mundo. Sabía Dios que antes de la fundación del mundo ya el verbo iba a estar aquí. ¿Qué es el verbo? La palabra. Por eso es que tomamos esa palabra, esta ley de Dios, este mandamiento de Dios, nació del mismo Dios por ese carácter divino de mi Dios, mi amado hermano, en la eternidad pasada, antes que el mundo fuese. Ahí lea ese, Primera de Pedro, capítulo 1, 18 al 20. ¿Ah? Eso usted léalo en su casa y medítelo. Usted va a sacar más todavía de lo que me dio a mí. Esta ley es entonces una orden prescrita, o sea, que prescribe, que ha sido determinado, que ha sido ordenado, que ha sido indicado por Dios para obedecerla, tanto para los judíos como para los gentiles. El mundo entero. Recuerden que gentil tiene un significado de todo el mundo. ¿De dónde viene la salvación? De los judíos. Y ahí se derramó
las bendiciones de Dios, la salvación de Dios para la humanidad. Los gentiles, mis amados. Ahora veamos el versículo 2 del Romanos capítulo 8. Vamos con la otra parte. Porque la ley del Espíritu, estamos en esa parte, del Espíritu, está hablando del Espíritu Santo. La manera que el Espíritu Santo, o sea, obra, da vida, o sea, la vida viene de Cristo por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Quién le dio vida y quién me dio vida? El Espíritu Santo. La promesa del Padre. Ahí usted vea en Juan capítulo 16, versículos 13 y 14. La manera que el Espíritu Santo obra, que da vida, esa vida viene de Cristo por medio del Espíritu Santo. Juan capítulo 16, versículos del 13 y 14. Veamos ahora, sigamos en el versículo 2 mismo de Romanos capítulo 8. Porque la ley del Espíritu en Cristo Jesús, o sea, lo que hizo sin fallar, sin pecar, mi Cristo, hasta llegar a la cruz del Calvario. O sea, ahí hizo todo lo posible conforme su perfecta voluntad. Cristo hizo la voluntad del Padre. Antes de los tiempos, que antes de que este mundo fuera creado, ya mi Cristo en la mente de mi Dios, ya estaba escrito que iba a venir y morir en la cruz del Calvario. Primera de Pedro, capítulo, ¿cuál era? Ahí habla. 18:20, ahí habla de lo que ya mi Cristo, antes de la fundación del mundo, iba a venir. El verbo, la palabra iba a ser derramado en este mundo. La sangre de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario. Y ahí se derramó la palabra de la sabiduría, del conocimiento de Dios, sobre todo aquellos hombres y mujeres que se entregaron de corazón a Él. Denle aplausos al Señor. Gloria a Dios. Entonces, en Cristo Jesús, estamos en el versículo 2 mismo de Romanos capítulo 8, me ha librado. O sea, ¿de qué me ha librado? De la esclavitud del pecado, perdonando mis pecados y dándome una nueva naturaleza. ¿Cuántos tienen una nueva naturaleza? Te ahogues, ñaño. Desahógate ahí. Entonces tenemos esa nueva naturaleza porque Cristo me ha librado, mis amados hermanos. Ahí usted vea 2 de Corintios, un texto clave, y hay muchos más. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. ¿Qué dice esa palabra? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, mundanas, sucias y puercas que tenía, se fue. Ahora somos nuevos. Ya no nos, ni siquiera un cachito se nos quedó pegado en la oreja de lo malo que éramos y de lo que hacíamos. Amén o no amén, hermanos, niños santos. Sí, nosotros somos como niños, sin malicia, sin querer hacer daño a nadie, mis amados hermanos. Entonces me ha librado de esa esclavitud del pecado al perdonarme con su sangre preciosa, me limpió. Entonces, su victoria es mi victoria. La victoria que Él obtuvo en la cruz del Calvario, derrotando a la carne, al mundo y al diablo, nos la dio a nosotros. Por eso nosotros no somos derrotados. Amén o no amén, mis amados. O usted es un derrotado. Hay que ver, nosotros somos victoriosos, tenemos pruebas, tenemos lucha, tal vez como que resbalamos, pero nos levantamos. Como el ave fénix, mis amados hermanos. No andamos ahí tirados en un rincón como saco muerto ahí. ¿Ah? Ahí arrimado, lamentándose, llorándole al poste por gusto, hermano. ¿Ah? Levántate de entre los escombros. Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo, dice la Biblia.
Déjate de llorarle al diablo, a la carne y al mundo. Pelea la buena batalla de la fe. No te me hagas como mi amado. Entonces me ha librado del pecado, dándome una nueva naturaleza. Su victoria es mi victoria. También dice en Romanos 8:37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por qué yo puedo ser vencedor? Porque Él me amó. Y ese amor que me dio a mí me hace vencer al mundo en amor. ¿Ah? Entonces, usted y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Imagínense, oiga, ese Dios tan bello y hermoso. Ese Dios incólume, ese Dios tan santo, 3 veces santo, hermano. Allá en el cielo, hermano. Él se digna, hermano, sin merecerlo nosotros, en mirar a los hijos de los hombres. Ese gusano que está ahí, Yanichay. A ese gusano lo voy a salvar yo. No lo merece, pero lo voy a traer. Porque yo quiero, por misericordia. Porque lo amo. ¿Nos ama o no nos ama Dios? Cuando estábamos sin Cristo, ¿nos amaba o no nos amaba Dios? Nos amaba porque la Biblia dice Romanos 3, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Está hablando en términos general. Ahí están los hombres que no tienen a Cristo. Amén o no amén. Porque de tal manera amó Dios a este mundo, a todo este mundo Dios los ama. ¿Ah? Pero no ama en la condición de pecado que andas. Muchos dicen, no, ese término lo tomaste de un román, qué sé yo, hermano. Pero si la Biblia dice que Él me amaba a mí cuando estaba sin Cristo. ¿Cuántas veces no le salvaron ustedes de la vida a Dios cuando estaba sin Cristo? Es para que nos muramos, pues, hermano. Cuando estaba sin Cristo, yo era de que me muera, hermano. Estuvieras en la paila, me estuvieras dando vueltas, asándome como cuyo, mi hermano. ¿Sí? Pero Dios me amaba. Se dignó Él en mirar a un gusano. No voy a salvar. Voy a traerlo donde mí. Voy a tratar con Él para traerlo. Imagínense ese Dios bello y hermoso que se fije en usted, en mí, hermano. ¿Ah? Por eso sintámonos dichosos de estar aquí en su iglesia, en su casa, ser hijo de Él. Porque no todos tienen ese privilegio. Muchos quieren estar aquí, pero no pueden. No pueden. Pero nosotros nos sentimos gozosos. Denle aplausos al Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Dice el Señor, aunque tú infiel, siempre permanece fiel. Él nunca te va a dejar de tratar contigo hasta la última. ¿En serio? Él va a seguir peleando por ti. Pero te recuerda que llegará un tiempo en el cual ya no se tratará contigo, ya no. Pero Él siempre va a tratar contigo. Siempre va a querer que tú te vuelvas a Él. Siempre. ¿En quién está? En mí, en mi papá, en mi mamá, en mi hermano, en mi esposa, en mis hijos. No, en mí mismo. Yo soy el que decido si seguirle o no seguirle, si amarle o no amarle. Ya yo lo decido. Él hace el esfuerzo, Él hace todo lo posible. Pero qué triste y qué lamentable es cuando ya Él no trata contigo. ¿En serio? Ahí es lo triste y lo lamentable. Cuando Él ya no trata contigo. Pero si sigue tratando contigo, aprovéchalo. Porque todavía te ama. Entonces, mi amor, hermanos, en el mundo, también en Juan 16:33, que me ha librado, mi Cristo fue un hombre victorioso. Juan 16:33 dice mi Cristo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiemos en Cristo, ya que Él venció al mundo. ¿Qué hay en el mundo? Lo que están tomando ahorita los liberales. Lo que mi Cristo venció, están tomando los liberales. Ellos están amando al mundo.
Muchos dicen, no, yo no amo al mundo. No, si amas al mundo, no es que tanto tú vas a abrazar al mundo, a la tierra, nada que ver. Estás amando las costumbres, las acciones. Estás imitando a las cosas del mundo. Eso es amar al mundo. Cuando esas cosas del mundo, la distracción que hay en el mundo, tantas cosas de pecado, agarras eso y te apartan del amor de Dios. Ahí estás siendo un adúltero espiritual. Entonces dijo Cristo, en el mundo tendremos aflicciones, pero confiemos que mi Cristo venció al mundo. Sigamos en el versículo 2. Estamos me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí son dos leyes que imperan, o sea, que dominan, mis amados hermanos, este mundo. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es más fuerte y poderosa que la segunda ley, que es la muerte. Estamos hablando de la muerte, una condenación eterna. Porque todos vamos a morir un día, mis amados. Amén o no amén. Por eso esa es la paga del pecado, es la muerte. Humanamente, como seres humanos, esta carne un día tendrá que morir. Pero saldrá lo que hay aquí adentro. ¿Cuál es? El alma. Esa es la que va a enfrentar lo espiritual. Entonces, son dos leyes que dominan este mundo. La ley del Espíritu de vida en Cristo, vemos que es más fuerte y poderosa que la segunda ley, que es la ley de la muerte. Que si quieres vivir para Dios de manera aparte de la fe depositada en Cristo Jesús y en su cruz, estarás condenado solo al fracaso cuando confías en tu fuerza. Cuando quitas la mirada de Jesucristo. Cuando quitas la mirada, lo que Él hizo en la cruz del Calvario por ti. Cuando quitas la mirada de que Él pagó precio de sangre por ti. Y volver a pisotear la sangre. O sea, pisotearles, haber negado, haber rechazado. No quiero nada contigo ya. Así como cuando yo me aparté. Y los que se apartaron aquí. No quiero nada contigo, mejor me voy al mundo. Fuimos cobardes. ¿Ah? ¿Quién fue el culpable? El hermano, el pastor, mi papá, mi mamá, yo mismo soy el culpable. Yo mismo busco la condenación. Pero gracias a Dios por aquellos que nos apartamos y estamos ahora. En 90 regresé hasta ahora. Gracias a Dios. Y así con muchos que Dios nos ha traído. Pero yo no estoy de acuerdo con aquellos que vienen, se reconcilian, se apartan, se reconcilian. Y ya cogen un tic de baile. Te reconcilias, te apartas, te reconcilias, te apartas, te reconcilias, te apartas. Y empiezan a bailar ahí. Ah, qué bien. ¿Ah? Aquí ya tal vez una vez, tal vez hasta 2 veces, hermano. Hay que permanecer ya, pues, hermano. Te puedes hacer hijo bastardo. O sea, ya Dios no te para bola ya. Tan solo una misericordia de Dios puede salvar, donde le sorprende la muerte. Dios nos guarde. Entonces estamos de la ley del pecado y de la muerte. Veamos que por la ley nadie será justificado, o sea, por las obras, sino por la fe en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 2, versículo 16, Romanos 3:20. O sea, la ley no te va a justificar. O sea, muchos tienen por las obras. No, yo soy buena gente. Yo ayudo, hermano. Yo soy un caramelo, dice. Yo soy un bombón. Yo soy bueno, dice. Yo ayudo. Yo aconsejo, dice. Así son impíos, hay impías también. No, yo soy bueno, hermano. Yo ayudo al que necesita. Yo le doy consejos. Yo hago tantas cosas, dice. Piensan que por las obras van a ser salvos. Cualquiera puede hacer buenas obras, amén o no amén. Cualquiera. Pero ahora ven a enfrentarte pues, al verdadero, a Jesucristo. Toma la decisión de aceptarlo, pues. Ven a Él. Y cuando vienes a Él, ahora sí, cuando Él te cambia y te transforma, te perdona tus pecados, ahora sí las obras que tú hagas van a ser agradables a Dios, amén o no amén. En Cristo Jesús ya fui justificado. Ahora sí haz las obras. Ahora sí Dios le va a agradar todo lo que tú haces. Ayudando al necesitado. Ayudando a la hermana. Ayudando al hermano que está necesitado, que necesita alguna cosa. Ayudando. Ahí sí Dios se agrada. Dios te bendice. Qué pena que no son muchos así.
Entonces por la ley nadie será justificado, o sea, por las obras, sino por la fe en Jesucristo. El Espíritu Santo gobierna la ley. Solo faltó que viniera a mí el Espíritu Santo y me gobernara para que yo obedezca. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Él nos lleva a la obediencia. Si tú no obedeces, analiza tu vida. Entonces, mis hermanos, nos quedamos ahí en el versículo 2 porque ahí termina, ¿verdad? Romanos 8:2. De la ley del pecado y de la muerte. Entonces ese Cristo bello y hermoso, que lo amamos, hermano, ahora amo más que antes a ese Cristo bello. Yo me veía a usted en un sueño revelado que hablaba y hablaba de Cristo. Hablaba y hablaba de Cristo, enseñaba de Cristo, y me desperté contento y gozoso. Porque a ese que tenemos que presentar, a Jesucristo. Usted ve la iglesia primitiva cuando ellos predicaban de la resurrección de Jesucristo. ¿Sí? Del perdón de los pecados en Jesucristo. Usted ve el libro de los Hechos, las prédicas de estos apóstoles. Eran de la cruz del Calvario, predicaban ellos. Y cuán poderosa era esa palabra que ellos predicaban. Pongámonos de pie, mis amados hermanos.